Saludamos al economista Marco Flores, analista económico. Economista Flores, aún quedan flotando y se dan lecturas, flotan inquietudes sobre qué es lo que exactamente ha sucedido, sucede y consecuencias va a tener este desencuentro entre Ecuador y Colombia provocado inicialmente por una decisión y declaración del presidente de la República con la elevación del 30% de aranceles a Colombia. Esto da una idea de un conflicto que refleja una mezcla de proteccionismo económico que genera tensiones políticas con consecuencias que van más allá del comercio bilateral, ponen en riesgo la unidad y la integración de los países andinos y genera serios problemas de Ecuador, incluyendo problemas de la seguridad energética. Quisiéramos conocer su lectura. Bueno, yo coincido plenamente con lo que usted acaba de decir. Me parece una muy mala decisión. No creo que haya ningún antecedente ni ninguna justificación válida. No sé si el presidente de la República conoce razones que no conocemos del resto de ecuatorianos, pero lo que sí le puedo decir es que si esto permanece, va a tener un impacto en diferentes áreas económicas y sociales del Ecuador. Aquí hay un comercio bilateral de 3.500 millones de dólares. Y aparte de eso, ha sido Colombia quien le ha estado proporcionando energía al Ecuador en los momentos de escasez. Fíjese que la reacción inmediata de Colombia fue suspender la entrega. Y claro, eso alza un grave peligro para el Ecuador. Pero independientemente de eso, un arancel del 30% tiene un impacto en las empresas que utilizan mucha materia prima de Colombia. Y ese impacto va a ser trasladado a los precios, en todo o en parte, dependiendo de la empresa. Y entonces los ecuatorianos y ecuatorianas van a pagar precios más altos por lo que consumían antes. Hay una buena cantidad de medicinas que vienen al Ecuador desde Colombia. Incluso hay determinados vehículos que vienen de Colombia. Y el Ecuador también tiene sus exportaciones alrededor de 1.500 millones, 1.400 millones a Colombia. Por eso le decía, el comercio bilateral entre lo que nosotros compramos y lo que nosotros vendemos está entre alrededor de 3.500 millones. De manera que el impacto es directo o sería directo sobre los precios. A mí todavía me queda la duda de por qué se ha tomado esta decisión. Sí, por eso le decía, seguramente el presidente conoce algo que nosotros no Claro, conocemos. No es una decisión lógica. son preguntas para el gobierno. El resto, lo único que podemos hacer es especular sobre las razones. Y lo único que podemos hacer es medir los impactos, ¿no? Medir los impactos o por lo menos comentar sobre los impactos. Luego usted anota algo que es absolutamente cierto, ¿no? Hay este acuerdo andino entre los países andinos, en donde se supone que este tipo de cosas no deben ocurrir, pero además los gobiernos neoliberales y los gobiernos de élite de derecha, particularmente los libertarios, son totalmente opuestos pues a esto. Mira aquí, por ejemplo, cómo se desdoblan los economistas neoliberales en el Ecuador. Yo no he escuchado a ninguno de los defensores del libre mercado decir absolutamente nada, todos están en silencio. Y esa se supone que es la antítesis de la economía neoliberal y la economía libertaria. Yo no soy ni libertario ni neoliberal, estoy a favor de lo que funciona, como en más de una oportunidad le he dicho, pero sí es preocupante porque además relacionado a este comercio están más o menos de entre 120.000 a 150.000 empleos. Ujú. Entonces no nos conviene para nada. ¿Qué A Colombia tampoco consideraciones, le conviene, pero ellos tienen mucho más defensas que nosotros. exactamente, qué De, consideraciones le quería preguntar a usted hay que hacer con respecto al tamaño de la economía de Colombia versus la de Ecuador? Colombia evidentemente es mucho más grande, tres ah, veces y medio más grande, y también sobre la balanza comercial entre los dos países. eh, son más o menos iguales las balanzas comerciales. Lo que nosotros le estamos comprando a Colombia es más o menos lo que le estamos vendiendo, ¿no? Es decir, el Ecuador no tiene un déficit con Colombia. Am, es el 5% de las exportaciones ecuatorianas lo que se le exporta a Colombia. Pero
Sí, eso no quiere decir que no hay efectos. Con mayor razón en una economía frágil, en una economía débil, fiscalmente débil y con problemas como la del Ecuador. Colombia tiene mucho más fuerzas para resistir los efectos negativos de una situación como esta. A ellos les va a afectar, pero muy poco, en relación a lo que nos afectaría a nosotros. Y luego, realmente es difícil encontrar una explicación para semejante decisión porque es 30% de arancel. Ni en los peores momentos, cuando el Ecuador subía los aranceles y ponía tarifas especiales, se llegó a un nivel así. Veo por lo menos que hay alguna buena noticia, o por lo menos el atisbo de una buena noticia, de que los gobiernos intentarían conversar o piensan conversar. Le veo a Petro muy abierto a poder conversar, lo cual es bueno, y agradecemos que así sea. Ojalá también el gobierno ecuatoriano esté en esa predisposición. Este es entre tantos absurdos de lo que ha venido pasando últimamente en la economía, ¿no? El ejemplo dado en este sentido, un mal ejemplo, teníamos que decir, de Donald Trump al empezar a utilizar los aranceles como una herramienta de política tanto nacional como internacional, de alguna manera contagiado acá a la región, a Ecuador concretamente. Y la pregunta que quisiera hacerle más bien es, ¿cómo entender esta situación? Al margen de las razones que ha dado el gobierno, ¿qué otras podrían ser aquellas que justifiquen una elevación de un momento a otro de esta dimensión de aranceles entre uno y otro país? Bueno, primero la gente tiene que entender que incrementar o poner un arancel como el que estamos hablando significa poner un impuesto. Eh, este es un impuesto del 30% a lo que viene de Colombia. Eso es el arancel. El arancel es un impuesto, solo que se le llama arancel, pero es un impuesto en definitiva al comercio que uno realiza con un determinado país. Que va a afectar al Nosotros, consumidor ecuatoriano. claro, para el consumidor ecuatoriano, nosotros vamos a pagar 30 más por los productos colombianos, si es que se llegan a importar, porque a ese nivel es muy difícil. Y los colombianos también van a pagar un 30% más de lo que nosotros les vendamos, si es que llegan a comprar. Pero si usted analiza los productos que compran los colombianos, pueden abastecerse de esos productos en diferentes mercados. En el caso del Ecuador, por ejemplo, con las medicinas, que es un rubro necesario para el Ecuador y buena parte viene de Colombia. Bueno, normalmente deberíamos entonces tener un sustituto que sería México, pero México, no tenemos relaciones con México. Entonces, tenemos muchos más problemas de los que pueden tener los colombianos. ¿Qué hay detrás de esto? No sé. No me parece que la razón sea la que ha dado el presidente, o por lo menos sea la razón fundamental. La canciller dice que una tasa de seguridad. ¿Puede No, tener no, esto una qué relación tasa con de políticas de seguridad? ¿No? seguridad nacional? No, qué tasa de seguridad? Lo que ellos han estado diciendo es que esta es una consecuencia de que Petro no ha hecho lo que tenía que hacer para luchar contra el narcotráfico. Sí, difícil de creer esa versión. Ellos sabrán por qué lo hacen, pero en todo caso es una decisión muy mala para el Ecuador, muy mala para la unidad latinoamericana y sobre todo el timing, la oportunidad con la que se hace eso es lamentable. Un momento en que el Ecuador necesita más bien robustecer sus exportaciones, fortalecer su balanza comercial, fortalecer su balanza de pagos. El Ecuador tiene una situación fiscal precaria realmente, precaria. Entonces, este tipo de lujos van en dirección contraria. Los riesgos que se generan en el tema de seguridad energética. Bueno, ya lo estamos viendo. Se suspendió ya la venta de energía. Es más, Colombia se desconectó y no tenemos ya energía eléctrica de Colombia. En el momento en que no haya las lluvias suficientes o los estiajes causen efecto, no tenemos a dónde acudir. He escuchado a la ministra de Energía que dice que tenemos el parque termoeléctrico a plena capacidad funcionando y que no vamos a tener apagones. Bueno, eso es lo que siempre nos han dicho. Esperemos que esta vez sea así. Pero si usted escucha lo que dicen los técnicos en energía, ellos están hablando de que el Ecuador tiene un faltante.
contando con los equipos termoeléctricos, las centrales hidroeléctricas y todas las fuentes de generación eléctrica, el Ecuador de todas maneras tiene un faltante. Vale decir, nos estamos comiendo el agua de los embalses. He escuchado además a algunos técnicos hablar que la energía que se estaba comprando a Colombia venía del sector privado colombiano, no venía del sector estatal. Entonces, esa también es una mala relación con los empresarios colombianos, porque ellos han venido haciendo esfuerzos porque tenían un negocio más o menos seguro con el Ecuador y ahora no es así. Pero bueno, lo que a nosotros nos interesa fundamentalmente es lo que pasa en Ecuador. Muy malo el momento para tomar esta decisión. A mi modo de ver, absolutamente injustificable. No encuentro razón para una decisión de esta naturaleza. Y lo que sí encuentro son consecuencias bastante malas para el Ecuador. Una debilidad que están mostrando las organizaciones internacionales que se generaron, que se crearon sobre todo tras la Segunda Guerra Mundial, me refiero a Naciones Unidas, OEA, OTAN y en el caso nuestro la CAN, la Comunidad Andina. ¿Cree usted que estos organismos regionales, particularmente la última mencionada, podrían tener alguna efectividad en mediar en este tipo de disputas? La verdad que no, creo que no, porque este tipo de decisiones, así baje Dios y le diga que cambien las decisiones, me parece que este tipo de decisiones tienen bastante más de lo que se nos está diciendo que tienen. Lo que pasa es que no nos advierten exactamente cuál es la situación. Uno puede intuir, pero una cosa es intuir y otra cosa es conocer la ciencia cierta qué es lo que ha pasado. Difícilmente, mire la ONU, la Organización de las Naciones Unidas, la CAN, en fin, al mundo le sirven para muy poco, al mundo le sirven para muy poco. Y a mí no me parece que puedan lograr mayor cosa. Más bien las buenas voluntades que puedan tener los presidentes, ¿quién podría ayudar en esto y resolver esto fácilmente? Sería Trump, el presidente de los Estados Unidos. Creo que él tiene el poder necesario como para poder persuadir de que se cierren estas brechas que se han abierto. Veo que va a recibir en la Casa Blanca al presidente de Colombia. Entonces esa podría ser una buena oportunidad. Y creo que un poco está en las manos de él. Veamos qué es lo que ocurre y ojalá esto se pueda subsanar lo antes posible. El ¿Qué pueblo escenarios colombiano. económicos piensa usted se pueden prever si es que el conflicto no se soluciona y se prolonga? Bueno, sobre todo de carácter económico, ¿no? De carácter económico, muy malo para el comercio exterior del Ecuador, muy malo para la generación de divisas. El Ecuador es un país dolarizado, los exportadores han venido haciendo esfuerzos por incrementar las exportaciones, que en realidad es lo único que se ha incrementado aquí en el Ecuador. Y eso, junto con el dinero de los migrantes, que veo que va a llegar casi a 8.000 millones de dólares en el año 2025, literalmente ha estado sosteniendo la economía y básicamente el consumo por el lado de los migrantes. Si es que nosotros generamos baches, hacemos aguas en determinado nivel de exportaciones como lo que el comercio que tenemos con Colombia, pues no nos favorece en nada, no impulsa al sector exportador. Mucha gente va a perder el trabajo. Difícilmente un exportador puede vender si tiene un impuesto del 30%. Es decir, una ruptura brutal de la competitividad. No les he oído a las cámaras de la producción expresarse y decir nada sobre la competitividad, que creo que con razón siempre ellos están reclamando, ¿no? Ahora les veo que están en silencio. Pero este es un desgaste directo de la competitividad ecuatoriana, ¿no? Mucho más que de la colombiana, porque ellos tienen otros árbitros, una economía casi 4 veces más grande que la del Ecuador, mucho más diversificada. Las exportaciones ecuatorianas son fundamentalmente bienes primarios. Entonces, darnos estos lujos, ¿no? Eh, Realmente es difícil de entender. Es curioso también el tema de la información, cómo lo maneja el gobierno. Pudimos conversar el pasado día sábado con el viceministro de la Producción. No quiso referirse al tema indicando que no le competía, que conversemos con la SENAE, fue su sugerencia.
Bueno, que no tienen argumentos, ¿no? No tienen argumentos. Yo he estado viendo realmente con una sorpresa desagradable la manipulación de las cifras que se han hecho. Ayer nomás en el Foro de Economía estábamos viendo que se hacen unas declaraciones reiteradas de que la inversión extranjera se ha incrementado en 8 veces. Se ha incrementado en 8 veces y entonces uno mira las cifras en el Banco Central y está en 800 millones. Pero en el pie de página del Banco Central, el Banco Central advierte que lo que son transacciones contables. Es decir, transacciones contables que no significa inversión que haya ingresado al Ecuador. Sin embargo, el uso que se da de las cifras es lamentable. Lo que se viene diciendo sobre la disminución de la pobreza, yo le puedo decir como economista y profesional de la economía, es vergonzoso lo que ha hecho el INEC, técnicamente vergonzoso. Y lo mismo le puedo decir sobre el empleo. Am, Se refiere a los cambios en la forma de calcular. claro, es que no solo una forma de calcular, sino en los resultados que están arrojando, porque el problema es la forma de cálculo del INEC, ¿no? La forma de cálculo del INEC que entrega resultados que no existen, o sea, no existen. A la gente le puede importar, no le puede importar, algunos pueden entender, otros no pueden entender, y quizás a mucha gente no le interesa el tema. Pero es lamentable que la institución que prepara las cifras que deben guiar la política económica en el Ecuador se aparezca con semejante nivel de resultados. Una verdadera vergüenza para los técnicos y para los economistas que trabajan ahí. ¿Este problema se queda solamente en el INEC o está afectando también a otras entidades que deben arrojar resultados, entregar resultados más bien sobre economía ecuatoriana, Banco Central, por ejemplo? Y bueno, penosamente esto también inició el Banco Central. Y lo inició más que los técnicos del Banco Central, porque en el Banco Central todavía quedan algunos buenos técnicos, pero está muy lejos de ser la primera institución del país en análisis técnico, en análisis económico, en formulación de políticas macroeconómicas, microeconómicas, de análisis financiero. La institución que durante 100 años fue el Banco Central, hasta que llegó el señor Avellán y la convirtió en una especie de bolsillo de intereses de terceros. Hoy día estamos viendo lo que nosotros habíamos señalado durante 2 años, la manipulación de las cifras del cálculo del Producto Interno Bruto y de los agregados nacionales en general, no solo el Producto Interno Bruto, por un cambio de metodología. Y el problema no es cambiar de metodología, más allá que es injustificado lo que hizo el Banco Central. Pero aún si uno acepta la metodología, el problema es que no se aplica bien la metodología. Esa metodología exige utilizar unos deflactores, o sea, unas técnicas, para poder eliminar el impacto de los precios en el crecimiento del Producto Interno Bruto. Porque a usted lo que le interesa, como el PIB, es cantidad por precio. Ese es el PIB nominal. Para calcular el PIB real, lo que le interesa es aislar el efecto precios y quedarse con la producción. Y estos deflactores que utiliza el Banco Central no hacen tal cosa. Es decir, no eliminan el efecto precio en la forma que deberían hacerlo y tienen resultados inflados y le presentan al país cifras que no existen. Imagínese usted que cuando el Banco Central ajustó las cifras, apareció que en el año 2021 la economía ecuatoriana, según estos caballeros, ha crecido casi al 10%. Bueno, y sandeces así. Bueno, hoy en día hay más economistas que están hablando de esto, que se han venido percatando. El Foro de Economía lo dijo cuando ocurrió, hace 2 años realmente, y desde ahí hemos venido insistiendo. Alguna vez yo creo que llegará el momento de corregir todo este tipo de cosas. Si algo debe tener independencia, es el Banco Central, el INE, para ofrecer estadísticas libres de manipulación. El señor Moreno convirtió al INE en dependencia de la presidencia. No era dependencia de la presidencia, hoy es una oficina de la presidencia y la convirtió por decreto. Y desgraciadamente lo que ningún gerente en el Banco Central había hecho, lo hizo este caballero, el señor Avellán, que fue el gerente puesto por el señor Lazo y que estuvo más de 4 años ahí en el Banco Central. Alguna vez vamos a conversar las resoluciones que tomó la Junta Monetaria de los funcionarios que puso el señor Lazo, las dos juntas monetarias, el incremento de los servicios financieros y bancarios que generaron y que han determinado el incremento fantástico de las utilidades de los bancos.
Yo no tengo ningún problema con que los bancos ganen utilidades. Para eso están los bancos, ese es su negocio, pero no utilidades desproporcionadas. Y eso ocurre por dos razones. Porque no tenemos una verdadera junta monetaria. Imagínese usted, los bancos han bajado la tasa pasiva, es decir, la que le pagan a la gente a la mitad, pero mantienen las tasas activas como estaban. Entonces, el margen de ganancia es mucho más alto y la Junta Monetaria está viendo y aplaudiendo y no dice absolutamente nada. Esos son los funcionarios que tenemos nosotros en el área económica. Y permítame decirle algo más, Gustavo, con todas las letras y todas las palabras. Uno de los graves problemas que tiene el Ecuador es el deplorable equipo económico de funcionarios que tienen estos gobiernos. En el Ecuador no tenemos equipo económico, nadie dirige la economía. Y no solamente ahora, desde antes. Y claro, entonces llegan aventureros como estos sujetos al Banco Central y se olvidan de lo que siempre hizo el Banco Central, de los excelentes gerentes con formación y solvencia que ha tenido esta institución, de los técnicos de prestigio que han estado en el Banco Central y que jamás fueron doblegados por este tipo de cosas. Por eso es que yo creo que si algo hay que hacer es establecer la independencia en todas sus formas del Banco Central, su autonomía. Yo sé que a algunas personas no les gusta esto, pero el Ecuador necesita estadísticas, análisis creíbles, requiere lo que siempre fue el Banco Central, un tercero confiable. Y de paso también el INEC bajo el control del Banco Central. Volviendo a la falsedad o las dudas que se generan sobre los análisis, los índices, indicadores que entregan, que sirven luego para proyecciones, y para tomar políticas y determinaciones, ¿qué ganan los gobiernos distorsionando las cifras? ¿Y qué riesgos generan? Engañarle a la gente, darle gato por liebre, decir que las cosas van bien cuando las cosas no van bien. Y yo creo que en el fondo les perjudican a los propios gobiernos. ¿Sabe por qué? Porque si usted le dice a la gente que la pobreza se ha reducido sustancialmente, que el desempleo se ha reducido sustancialmente, yo le puedo explicar técnicamente, pero no puedo explicarle a toda la gente, ni toda la gente me va a entender. Pero hay algo que sí entiende la gente, la realidad, la realidad de la vida diaria. Entonces, si usted dice que aquí el empleo ha crecido de manera sustantiva, resulta que la gente no tiene empleo. Le voy a contar una cosa curiosa, estimado Gustavo. En la última publicación del INE, donde saca todas estas maravillas del INE, una página más adelante aparece una estadística que revela que el 67% de los jóvenes ecuatorianos no tienen empleo. ¿Cómo le parece? Es decir, dos páginas más adelante aparece esta publicación en el mismo boletín. 67% de los jóvenes ecuatorianos no tienen empleo en el Ecuador. Y en lo que tiene que ver, en lo que tiene que ver con la pobreza, esta sí, una página más adelante, después de que dicen que la pobreza se ha reducido sustancialmente, se olvidaron de algo. Una página más adelante dicen que la pobreza multidimensional, que probablemente es de las más importantes, ha crecido. Esa no se ha reducido. Entonces, unas incongruencias brutales, ¿no? Y lo mismo ocurre con el Banco Central, con las estimaciones del Banco Central. Esto, por lo menos yo no lo había visto nunca, y creo que ninguno de mis amigos, de mis colegas economistas lo ha visto, y mucho menos en el Banco Central, mucho menos en el Banco Central. Ojalá en algún momento se puedan rectificar todos estos procedimientos y volvamos a tener una entidad confiable que no le dé masajes a las cifras para mantenerse los gerentes en el cargo. Volviendo al tema Ecuador-Colombia y para finalizar, economista Flores, ¿qué lecciones, prefiero, debe absorber Latinoamérica para que no se den más sucesos que pongan en riesgo la política comercial de América Latina, que hoy más que nunca debería estar unida? Es lo que usted acaba de decir. Las lecciones tienen que ser sobre la unidad. Esto conspira, y qué bueno que usted lo mencione, porque es un asunto importante. Conspira contra la unidad de los pueblos latinoamericanos. Y si no, mire cómo está la situación de Ecuador con Colombia. Un pueblo, yo nunca he creído en los pueblos hermanos, ¿no? Yo lo que creo es que aquí hay pueblos que tenemos costumbres similares, hablamos el mismo idioma, más o menos tenemos los mismos problemas. Aquí nadie es hermano de nadie cuando necesita no serlo.
pero sí tenemos denominadores comunes, cosas que nos unen o que nos deberían unir. Entonces, mire cómo está la situación ahora con Colombia. Mire las declaraciones que están haciendo también los colombianos. Entonces, esto lo que hace es romper la unidad, una unidad que se requiere para formar un bloque unido como países que no tenemos la fuerza de los países del primer mundo, ni del segundo mundo como Canadá, sino que somos realmente tercer mundo, ¿no? Y algunos incluso cuarto mundo. Cuando deberíamos fortalecer esa unidad, deberíamos fortalecer nuestro comercio, deberíamos fortalecer nuestras relaciones, nuestras formas de convivir como socios comerciales y como países amigos. Hacemos lo contrario. Entonces, no nos favorece para nada, no nos favorece en nada. No podemos encontrar una razón de fondo para haber hecho semejante cosa. Y la verdad es que creo que nadie está de acuerdo. Creo que nadie está de acuerdo. Te agradecemos mucho por haber estado con nosotros, No, a economista usted. Flores. Un gusto saludarle siempre, Gustavo. Declaraciones del economista Marco Flores, analista económico.